En esta noche vamos primeramente a orar al Señor. Padre, una vez más, Señor, queremos llegar hasta el trono de tu gracia, tocar el borde de tu mano, Señor, como prueba, oh Dios mío, de rendición completa a ti. Te bendecimos una vez más, Dios eterno, por lo que has hecho, por lo que haces y por todo lo que falta que tú hagas, oh Dios, en nosotros. El complemento, oh Dios, que necesitamos como hijos tuyos, Dios mío, para hacer aquello que tú, como propósito, Señor, desde aquel principio de eternidad, Señor, trazaste para cada uno de nosotros. Te alabo y te bendigo una vez más, Señor, porque Dios mío, es un privilegio, Padre, tener tu palabra, poder escudriñarla, porque tu palabra es santidad, porque tú eres santo, tú la escribiste. Y la escribiste siempre, Señor, para bendición nuestra. Ayúdanos a hacerla, Señor, Dios mío, una realidad en nosotros. Y que podamos, Dios mío, utilizarla siempre. Señor, como parte de lo que nosotros, como hijos tuyos, Señor amado, amamos y deseamos para los demás, Señor, una también bendición, Dios mío, a cargo, Señor, de que tu Espíritu Santo le haga una obra que fructifique, Señor, en cada vida y en cada corazón. Danos, Dios mío, sabiduría en esta noche. Danos tu ayuda, Señor, y que lo que haya de hablar pueda ser, Señor amado, de bendición para mi corazón y para mis hermanos. Bendice a aquellos que están, Señor, en casas y también obra en sus vidas. Suple todo y todo, Señor, y sea acepto, Dios mío, en nuestro corazón. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy por la mañana me reía yo solo, ¿verdad? Porque por una razón u otra, anoche como que me costó dormir, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿y qué está pasando? Pues yo pensé dormir bien ahora y total, como que el sueño andaba por ahí escondido. Y me puse a reflexionar varias cosas y pensando en qué podía compartir para ustedes, y había agarrado pasajes y todo, pero como que en el mismo despertar, como que entendí que algo no estaba como mi corazón complacido para traer, ¿verdad? Y dije yo, pues Señor, si en la noche, para eso me ha despertado, pues qué bueno, ¿verdad? Voy a tratar entonces de ver qué más puedo. Y les digo que me reí porque el hermano Rafael esta mañana trataba acerca de lo que yo estaba pensando en la noche, ¿verdad? Y de lo que iba a tratar. Y ya lo había escrito. Y ahora, Señor, pues, dame la oportunidad, ¿verdad?, de poderlo llevar, tal vez usando otros versos, ¿verdad? Y bueno, hermano, eso es lo que Dios hace, pero estábamos en la misma sintonía, hermano Rafael. Y eso es hermoso, ¿verdad? Eso es más que hermoso. Y bueno, yo creo que todos nosotros, como hijos de Dios, vamos a ser siempre necesitados. Y la necesidad también que es importante para nosotros es la de buscar siempre nacer de nuevo, una nueva criatura. Pensaba yo que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que vemos. Y decía yo, algo más, Señor, tú no has creado después de que fundaste todo y creaste todo. Y revisando veo que Dios no creó más, ¿verdad? Porque todo nos lo dio para que participásemos de Él. De hecho, entonces, cuando leo la palabra, entonces veo que hay una creación nueva que se dio después,
con la venida del Dios Todopoderoso al que le cantábamos esta noche. ¿Cuál es? Hacer de nosotros una creación nueva. Le damos gloria a Él por eso. Está interesado el Señor en bendecirnos y Él quiere hacerlo. Nosotros tenemos entonces como responsabilidad darnos cuenta que tenemos que colaborar y darnos para que la obra suya pueda realmente ser cumplida en cada uno de nosotros. Entonces, le puse a este pensamiento una necesidad imperiosa de un nuevo nacimiento. Y lo basé en el libro de Juan, San Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, versículos del 1 al 3, para empezar, ¿no? Y la palabra de Dios, cuando ustedes lo tienen, me dicen, porque la palabra es la que nos da vida, la que nos sostiene. La palabra es espíritu y es vida. La palabra es para nosotros ese alimento que necesita nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Y eso es como el alimento que consumimos para el cuerpo físico. Y cómo nos ayuda la palabra, cómo nos sustenta su palabra. Esa palabra produce el gozo, la paz, esa cosa inexplicable de una vida diferente como hijos de Dios. Entonces la palabra de Dios lee de la siguiente manera, en estos primeros versículos del 1 al 3. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué cosa? ¿Cómo pudo este hombre entender algo tan importante, verdad? Bueno, entonces, como decía el hermano Rafael ahora en la reflexión de la matutina, qué problema tan fuerte y cómo cambió todo para el ser humano, ese pecado de nuestros padres. En el capítulo 3, donde se ve pues la desobediencia de ellos. Y eso vino a hacer impacto por el resto de todo ser humano. La Biblia dice, hermanos, que cuando nacemos nosotros, nacemos precisamente con esa naturaleza caída. Una naturaleza que es inclinada única y exclusivamente para ser dada al mal, para que la carne domine realmente. Y nosotros, sin saberlo, en esa forma, también como que trayendo ese tipo de naturaleza, también entonces como que adoptamos lo primero que vemos cuando nacemos, porque primero somos carnales y hasta después espirituales. Y entonces vemos pues que esos patrones del mundo son los que adoptamos y eso es lo que practicamos. Decía don Pedrito Oliva, estamos vendidos voluntariamente al enemigo. No sabíamos que ese era el destino, ¿verdad?, de obediencia al mal. Pero gloria al Señor, hermanos, porque para nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay una salida. Para Dios no fue jamás una sorpresa que nuestros padres pecaran. A Él nada lo toma por sorpresa, pues ya tenía desde antes de aquel tiempo primero que no desconocemos, desde aquel principio de eternidad, ya tenía el Dios Todopoderoso la solución para eso. Era lo que cantábamos esta noche, el Cordero de Dios. Aleluya.
Y esto es lo que nos impele ahora a nosotros a darnos cuenta que esa naturaleza entonces tenía y tiene y tendrá siempre para el hombre todo lo que el hombre puede demandar para cambiar en Dios ahora, de una naturaleza de pecado a una naturaleza de santidad. Tremendo. Ahora bien, en el libro de Reyes, creo, Primera de Reyes 8:46, en la parte alta de ese versículo, cuando Salomón estaba dedicando el templo, hablaba de que, decía, y dice el versículo en la parte alta, que no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Y todavía en Eclesiastés 7:20, como que aumenta, aún, ¿verdad?, esa expresión más. Porque dice la palabra de Dios, verdaderamente no hay hombre justo en la tierra que haciendo el bien, oiga, justo y haciendo el bien, que nunca peque. Pablo lo describe por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Y me reía porque ese versículo, una niña de la escuela dominical que salía, dice, yo, el versículo que aprendimos en la escuela dominical, dilo pues, le dijo la maestra. Y ella dijo, por cuanto todos pecaron, todos estamos desahuciados de la gloria de Dios. Y le aplaudimos porque como que dijo una verdad que la dijo de otra manera. Bueno, hermanos, y entonces esto sí que es importante. Ahora, vemos aquí entonces, hermano, la palabra que también el pastor en la mañana usaba es Efesios 2:1, ¿verdad? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra, ¿verdad? Dios nos dio vida juntamente con Él en Cristo. ¿Cómo estábamos muertos? ¿Qué? La naturaleza caída. Ahora bien, hermanos, si vamos a nosotros a ver la vida de este hombre, de Nicodemo, vamos a ver que Nicodemo, antes de este capítulo 3, los versículos que están en el capítulo 2, dice del versículo 23, estando en Jerusalén, dice, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, aleluya, y qué más dice, hermanos, en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Yo creo que esta parte, este hombre Nicodemo, tenía algún tipo de, o habría visto, o había escuchado, de esas señales y prodigios portentosos que el Señor Jesucristo llevaba a cabo en todos aquellos que llegaban a Él con sus necesidades. Ahora, el problema, hermanos, viene siendo cuando nosotros solamente buscamos nada más que Dios supla una necesidad en nosotros, y en este caso física nada más, o sea, solamente buscamos lo material en Él. Pero el asunto sería entonces que por eso vemos que cuando hablamos del ministerio al final de nuestro Señor Jesucristo, miramos que fueron pocos realmente los que entendieron el mensaje de Dios y iban en pos entonces de que sus vidas fueran realmente transformadas. Señales, Dios sanó, abrió los ojos a los ciegos, les dio la vista, los oídos a los sordos, levantó paralíticos, hasta, bueno, resucitó muertos. Digo yo, al saber estas noticias, probablemente este hombre se dio cuenta de algo, y dice la Biblia aquí en estos versículos que leímos primeramente, que dice que él conocía a todos y no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque entendía que realmente solo iban por una necesidad. Y a veces tenemos esa tendencia nosotros en nuestro cristianismo.
Buscamos a Dios cuando la necesidad aprieta, cuando la necesidad está allí, como que es cuando más de nuestro corazón venimos a Dios para un clamor genuino. Y solamente pasa cuando tenemos esa necesidad o esa preocupación. Pero definitivamente lo que Dios quiere es que vayamos y que nuestra vida realmente reciba como aquellos 10 leprosos del capítulo 17 de Lucas, ¿verdad? Que fueron sanos 10, pero solamente uno se llevó el paquete completo. ¿Por qué? Porque este era un hombre agradecido y ni siquiera era judío, era samaritano, hermanos. Dios no hace entonces acepción de persona cuando le buscamos a Él de todo nuestro corazón. Entonces, pienso, dice, y no tenía Dios necesidad de que nadie le dijera nada porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. ¿Sabe actualmente? Pensemos que sí, porque es la verdad de la palabra. En el Salmo 139 dice David el salmista, ¿verdad? No está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. Wow. Entonces, vemos a Nicodemo probablemente impulsado porque él deseaba quizás algo más. Pero este hombre, ya ve, si lo describimos como está escrito acá. ¿Quién era Nicodemo? Un principal entre los judíos, un religioso, porque era fariseo, maestro de la ley e importante en los judíos. O sea, no era cualquier personaje, era un personaje importante. A veces pienso que el orgullo que hay en nosotros, por lo que realmente creemos que somos, como que evitamos encarar honestamente lo que tenemos que encarar, porque como que igual que pienso que por eso fue que Nicodemo llegara a Jesús de noche, para no ser visto. Probablemente ese orgullo, ¿verdad?, de pretender ser quien él era, ahora tendría que humillarse probablemente para buscar, y eso es bueno. Pero, ¿qué pasa entonces? El temor a veces al que dirán. Un hombre religioso. La religión, yo creo que es como esa parte que en el hombre internamente se adhiere a ellas, sola y única y exclusivamente, para acallar los sentimientos del alma probablemente. ¿Por qué, hermanos? Las religiones no como que no nos invitan a darnos como a tener compromisos. Si vamos bien, si no vamos también es igual, pero no nos preocupamos por ese compromiso que es lo que realmente Dios nos exige, porque cuando vemos allá, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, Dios dice que Él pedía, hermanos, cuando decía, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor? La primera cosa, niéguese a sí mismo. O sea, no tienes que ser ya tú. El orgullo tienes que apartarlo de ti. Pero déjame a mí hacerlo, ¿sí? Entonces Él quiere que rindamos todas las áreas de nuestra vida a Él. Y ese sí es un compromiso, porque Él pide todo de usted y de mí. Entonces la religión es eso. Y la religión no está interesada en realidad por la transformación o por las almas. Más bien, como caso contrario, parece que la religión como que lucra más bien con la fe de los demás. Y eso es realmente triste, pero es algo de lo que uno realmente ve. Este hombre entonces, cuando llega así, ¿verdad?, podemos ver entonces que la religión es eso. La religión no nos puede ayudar. La religión es como la ley. La ley, hermanos,
vino a ser dada a Moisés para el pueblo de Israel y también para nosotros, para que esa ley solamente nos trajera a nosotros y se enfocara en la realidad de que nosotros somos, y nos ahora nos declara como pecadores a todos, como a algo que es culpable en nosotros, o sea, nos hace culpables de algo. Y esto es el producto entonces de que no tiene el poder la ley para poder cambiar el corazón del hombre. Por eso es necesario, y como cristianos debemos nosotros tener el deseo de que se produzca en nosotros un nuevo nacimiento. Y esa ley, hermano, es como si usted fuera a un hospital, porque algo está extremadamente fuerte en su salud y usted se va de emergencia, corre, va al doctor, el doctor viene y pasa una máquina, ¿sí?, para su examen, pero esa máquina es como la ley. Esa máquina solo le va a dar un diagnóstico del problema. Pero definitivamente quien va a obrar para que haya cura para ese problema de ese diagnóstico va a ser el tratamiento que un médico le va a ordenar. Entonces eso es lo que hace la gracia en Cristo. Que la gracia en Cristo cambia, porque ese sí tiene el poder para cambiarnos a nosotros. Entonces, qué bueno que hay personas así. Y vemos entonces cómo es la ley, ¿verdad? La ley, por ejemplo, en el capítulo 9, cuando el Señor habla y trae a colación la pregunta de aquel hombre, ¿quién es mi prójimo? El Señor le habla en una parábola, así, el buen samaritano. ¿Se acuerdan quiénes fueron esos primeros hombres que pasaron cuando ese hombre estaba moribundo, maltratado? Pues pasó un sacerdote que conocía la ley. Tenía que ser un enseñador de la ley, un presentador de Dios, del pueblo para con Dios. Pero dice, pasó de lejos. Por eso le digo que la religión no le importan las almas. ¿Qué más? ¿Quién más pasó? Pasó un levita también, hermano. Los levitas también conocían lo que tenían que hacer. Pero pasó también de lejos, y ustedes conocen el final de la historia. Entonces los legalistas no nos pueden ayudar porque parece que les falta entender que el paquete completo lo complementa Cristo en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Ok, entonces el temor al que dirán. Ahora, el Señor, fíjese que como que evade, como que ignora la expresión de un hombre cuando le dice rabí, porque él le dice rabí. Sabemos que has venido de Dios por las señales que tú haces, porque nadie hace lo que tú haces si no fuere Dios con él. Conocía esto este hombre, y yo creo que eso le impulsó a él, porque como que él sabía que él tenía la necesidad en su vida de llegar a ese fondo, ese trasfondo, porque siempre en el corazón del hombre va a haber un vacío. Y ese vacío lo puso Dios ahí en el corazón, para ser lleno por algo. Pero ese vacío hemos visto que no lo llena la fama, la riqueza, todo lo que usted pueda ver en el mundo. Ese vacío solo lo llena Cristo a través del Espíritu Santo, obrando poderosamente en nuestras vidas. Tremendo. Entonces, dice este hombre, voy a ir a él. Pongámonos a pensar, pero voy a esperar a que venga la tarde, la noche, para no ser visto. Cristo, hermanos, va directamente al problema. Cristo no toma en cuenta lo que a veces decimos, porque Él conoce realmente cuál es el meollo del problema en nuestras vidas. Entonces Él no va a andar evadiendo o buscando, sino que es lo que Él va directamente a ese problema. ¿Y qué es la respuesta entonces
de Dios para este hombre y la vemos escrita en nuestra Biblia. Respondiendo Jesús, versículo 3, y le dijo, de cierto, 2 veces esa palabra, es porque tiene que cumplirse lo que él dice. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aleluya. No puede ver el reino de Dios el que no naciere de nuevo. ¿Cómo podemos entender entonces esta situación? El hombre se queda perplejo porque no entiende lo que... ¿Cómo es que yo le digo una cosa y él viene por acá, verdad? A veces nosotros también, Dios quiere hablar por un lado y debe ser para el hermano, pero para mí. Y Dios nos habla a nosotros claramente porque nos conoce. Y me impresiona mucho porque Dios le explica la importancia de lo que será el nuevo nacimiento para que una vida sea completamente cambiada. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa entonces, verdad? Dice la palabra, es cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el Sermón del Monte, en el capítulo, cuando el Señor está enseñando el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el versículo 8 de ese capítulo 5, dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. En Proverbios, ¿qué proverbio es este? Proverbios 29. Proverbios 29 dice, ningún hombre puede decir, yo he limpiado mi corazón, he quitado mi pecado. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede hacerlo. Por eso dice, nadie puede decir esto, yo he limpiado, he quitado. Es una obra que tiene que hacerla Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros a veces, que somos como el Nicodemo, que teniendo tanto, yo creo que Timoteo tendría más conocimiento que todos nosotros del Antiguo Testamento, porque él se enseñaba la ley, ¿verdad? Maestro de la ley. O sea, no era cualquiera el hombre, era instruido probablemente porque era un maestrado en la ley. Ahora bien, cuando estamos viendo esto, por eso dice la palabra de Dios que cuando él recibe esta respuesta, que él no está preparado para esa porque no la va a entender. Razón tiene entonces el apóstol Pablo cuando nos dice en 1 Corintios 2:14, el Señor, dice la palabra de Dios allá, y lo leemos, hermano, en 1 Corintios 2:14. Tenemos que darnos cuenta de qué es lo que pasa, cómo tenemos que ver las cosas de Dios, y entonces, para entender lo que Dios nos dice. Si no tenemos abierto nuestro corazón, y espiritualmente, hermanos, estamos no conociendo esto, vamos a pasar, ¿cómo se llama?, puros en entenderlo. Y dice la palabra ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es el caso de Nicodemo. No percibe las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y si leemos el siguiente versículo que dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, la palabra llega, la palabra está. Y fíjese que la palabra tiene que ser realmente dada para que impacte el corazón del hombre. Y yo creo que este hombre fue impactado por esta palabra, porque vamos a ver a este hombre Nicodemo siempre. Y nosotros, hermanos, cuando escuchamos la palabra, yo creo que esa palabra tiene que estar ahí para impactar nuestras vidas, para que sepamos que Dios está hablándonos a nosotros, y esa palabra que es vida, que es el poder cambiante realmente, porque es la palabra la que nos ayuda a nosotros para
confrontar nuestra vida cuando la leemos o la escuchamos, y nos enseña para redarguirnos, para corregirnos, para todo eso, hasta hacernos, como dice toda la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, ¿verdad? 16. Tiene que haber ese cambio, esa palabra nos tiene que ayudar porque es una inspiración divina de parte de Dios para nosotros los hombres. Entonces, aquí vemos eso. El Señor, y yo le aseguro a usted que el Señor hubiera podido haber accedido a la respuesta de este hombre, a lo que él estaba poniendo como petición. Pues para Dios nada es imposible. Y puede ser que como Nicodemo entiende esto, ¿cómo es posible que un hombre siendo ya viejo, oiga, qué respuesta, puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? ¿Qué respuesta, verdad? Quiere decir que este hombre no estaba entendiendo la palabra que Dios estaba dando, y a veces nos pasa a nosotros igual. Esa es la razón. No logramos discernir bien lo que Dios quiere y el enfoque de la palabra de Dios y Dios mismo hablando para enseñarnos algo a nosotros, y no lo hemos entendido, sino solamente escrituralmente, como está ahí, literalmente. Pero digo, y Dios hubiera hecho, yo creo que Dios tiene el poder para haber hecho lo que Nicodemo pedía, ¿verdad? Pero, ¿qué hubiera pasado de todas maneras si Nicodemo vuelve a nacer? Pues, hubiera salido el mismo Nicodemo, no había cambios en él. Y eso es lo que nosotros vemos, pues, en las formas como se dan. Ahora, los versículos 5, 6 y 7, podemos leer entonces, después de que Dios da esto, y la respuesta de Nicodemo es esa que estamos hablando ahorita. Dice la palabra en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otra vez, no te maravilles. Entonces, en el versículo 5, de cierto, el que no naciere del agua y del Espíritu. Allá en el capítulo 55 de Isaías, el versículo 1, Dios tiene una invitación, pero allá habla de los sedientos, espiritualmente hablando. Por eso es que, ¿qué es lo que dice la invitación ahí? A todos los sedientos, venid a las aguas. Entonces, debemos de considerar si en nosotros realmente hay sed de algo. Y agrega ahí, venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Quién es el que compra sin dinero y sin precio? Pues solo Dios es el que lo puede hacer. Pero allí es una invitación para el que se sienta sediento. Y el agua es tipo de ¿qué en la Biblia? El agua es tipo de purificación. El agua es tipo de ¿qué? De limpieza. El agua es tipo de hacer cosas tremendas, pues. El agua es vida también. Por eso el Señor en el capítulo 7 de este libro de Juan, verso 37, también dijo en el último día de la Pascua que se celebraba, dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros. ¿Quién de nosotros podría vivir si tomamos en la parte natural lo que es la falta de agua, ¿verdad? En nosotros. Si el agua la ocupamos para todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si la palabra es eso y nos va a purificar, a limpiar y hacer nuevas cosas, entonces nosotros tenemos que buscar, darnos cuenta que hay una sed espiritual en nosotros también y acudir al llamado que Dios nace como invitación a nosotros para ir a Él y ser limpios y puros. Eso es lo que quiere Dios ver en cada uno de nosotros. Limpieza, pureza. Y eso lo obtenemos ¿cómo? Caminando diariamente, buscando en Dios para agradarlo de la mejor manera que nosotros podamos con nuestra propia vida. Solamente de así se puede. No es que sepamos toda la Biblia, no es que sepamos muchas cosas de la Biblia,
Sí, lo importante es que lo que tenemos en la Biblia, lo que la Biblia nos enseña, ¿es para qué? Para que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Y esa es la razón, a veces, por eso Santiago dice, somos oidores olvidadizos, ¿verdad? ¿De qué hablaron? ¿De qué habló el pastor el domingo? Pues a saber si recuerdan todo de lo que el pastor habló el domingo, ¿verdad? Porque dice que la ciencia enseña que después de 3 días como que la mente se va todo lo que captó en 3 días. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque aquí como que nos dedicamos siempre a estar buscando y buscando. Y la palabra de Dios, cuando usted busca, va a encontrar. Esa es la respuesta. Entonces, Jesús le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu también, no puede entrar en el reino de Dios. Capítulo 8 de Romanos 1, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra allí? Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso es lo que hace el Espíritu. No hay condenación cuando está Él, cuando le dejamos a Él entrada a nuestras vidas. Y Él puede empezar a hacer esa obra en nosotros. Pero ya la condenación ya no existe. Pero tenemos que andar en el Espíritu. El hermano Rafael también va a hablar esta semana de Romanos de 8:14. ¿verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Hemos rendido nuestras vidas realmente para que el Espíritu sea el que guíe nuestras vidas. Le hemos dado a Él el señorío para que Él realmente haga el trabajo y nosotros colaborar con Él para que ese trabajo sea eficaz en nuestras vidas. No, Señor, es que esta área como que todavía me cuesta. No, el Señor te la pide, entrégasela. Él te va a ayudar si tú eres honesto. Este hombre está siendo honesto en un sentido, porque está buscando algo que él no tiene, que él no posee. Pero gracias a Dios porque él va a la verdadera fuente, que tiene todos los recursos y todo lo hace bien, porque Él es Dios. Y Él conoce nuestro corazón y nuestra necesidad. Y si es espiritual, mucho más todavía. Porque lo espiritual, hermanos, es lo que importa en nosotros. Ok. Entonces, el versículo que sigue. No te maravilles de que te dije de cierto es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, no lo tomes como algo que tú lo puedes lograr por ti mismo. No creas que es imposible entonces. No te parezca que esto es como algo que no tú lo puedes alcanzar. Y a veces pensamos por nosotros mismos que hay tareas que no las podemos hacer o que no las podemos alcanzar. Y digo, ¿acaso eres tú, pues, el que vas a hacer algo cuando Dios te pide algo para que tú lo hagas? Déjalo a Él te va a capacitar, Él te va a dar los dones, te va a dar las formas. Y conforme lo que tú eres es como Él te va a usar. Por eso es esto tan importante. Probablemente a este hombre, ¿verdad? Con las capacidades que él tenía, con lo que él era, un hombre instruido, probablemente Dios lo iba a usar tal vez con esa instrucción que el mismo Dios le dio a Nicodemo. Porque Dios usa lo que nosotros nos esforzamos por buscar, por prepararnos, por ir mejor cada día. Dios usa todo eso. Y eso es importante para nosotros, porque es para el bien nuestro. Dios, hermano, sigue siendo Dios. Y Él dice, pues si este no quiere, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar al otro, pues. A veces perdemos las bendiciones por esas razones, ¿verdad? Y yo entiendo a todos los hombres de Dios que tuvieron un llamado, ¿verdad? Siempre se consideraron inconsistentes en que no eran capaces de llevar a cabo la obra que Dios pedía de ellos. Pero ahí estaba Dios. Y Filipenses 2 dice, Dios es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo nos trata el Señor, hermano? Y a mí me agrada cuando el lenguaje que el Señor usa, ¿eh? 17:10 de Lucas. Siervos inútiles son. Porque lo que tenían que hacer, eso es lo que hicieron. Y eso es lo que todavía somos, fíjese. Porque Él es el que hace todo en nosotros.
Nosotros somos solamente un vaso, un instrumento que Él quiere usar para bendecir a otros. Gloria al Señor por ello. O sea, vamos al versículo 8, el viento sopla de donde quiere. Esta palabra viento se aplica como el espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Quiere decir que esa vida que tú llevabas y que creías tú que tenías el control sobre ella, aunque otro te controlaba porque el poder del maligno estaba allí, tú hacías lo que tú crees que pretendías y que querías hacer a tu manera. Y el enemigo te daba la libertad porque él sabe que eres de él, pues. Pero aquí dice, ahora en la vida espiritual, ese viento que sopla es porque nos va a llevar a lugares donde ni siquiera nosotros sabemos donde Dios puede llevarnos. Y hay una palabra en el griego que se llama eudopsia. Y eudopsia no tiene límites para con Dios, para usar un hombre hasta llevarlo hasta donde Él quiera llevarlo. O sea, pero esa persona tiene que darse a Él para que Él pueda hacer esa obra que Él quiere hacer. Gloria a Cristo, hermano. Todos nosotros, hermanos, tenemos capacidades dadas por Dios. Y Él puede llevarnos a nosotros, si dedicamos realmente nuestra vida a darla a Él, nos puede llevar de victoria y de gloria en gloria, como dice Pablo. Nuestra vida tiene que resplandecer como la luz de la aurora, dice Proverbios, ¿verdad? 4. De aumento en aumento, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Qué lindo es Dios, hermanos. Qué lindo es Dios que siempre tiene en nosotros ayudarnos en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Él sabe eso en nosotros. Y ahí es donde está la fortaleza de Él en el Espíritu. El Espíritu es ahora el que nos va a llevar a toda la verdad y a toda justicia. Para eso vino Él, no vino para condenarnos, sino para ayudarnos, para convencernos de algo que no está bien y corregirlo. Entonces, aquí vemos en el versículo 8 eso, ¿ver? El viento ni oye su sonido. A Pedro le dijo, antes cuando eras joven, tú te ceñías, ibas para donde querías, ¿verdad? Que así le dijo en San Juan 21. Pero ahora otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres ir. Porque para estas tareas, hermanos, como que nosotros nos consideramos siempre incapaces. Pero cuando estamos en sus manos, Él es el ayudador, si Él es el que va guiando el barco. Él es el que le va guiando a usted y a mí la vida. Él sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Y Él sabe dónde nos va a ir llevando. Y qué buena es la vida cristiana en ese sentido. Porque tenemos una esperanza bienaventurada en Él. Ahora, estos versículos que continúan, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Otra pregunta, hermanos. Pero ahora como que ya va entendiendo. Porque es Dios, hermano. Dios a uno le va cambiando ese enfoque que no nos deja ver la claridad con la que Él nos quiere hablar para llevarnos y trasladarnos a una vida mejor, transformando nuestras vidas. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Le ha preguntado usted al Señor eso? ¿Cómo es que lo hiciste, Señor, verdad? Porque yo no busqué a Dios, hermano. Yo a Dios le daba la espalda. Rubén, para acá, no, hombre. En Oseas 11:1 y 2, la palabra, ¿qué dice? Cuando Israel era pequeño yo lo amé. Pero ¿qué dice? Y este pueblo, entre más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Todo el tiempo el hombre le dio la espalda a Dios. Porque como no nacemos predestinados pues en nuestro nacimiento para ver lo que es bueno, sino que lo que nos atrae son esos poderes de la carne, pues. Porque el pecado de alguna manera es deleitoso. El problema del pecado es que es deleitoso, pero tiene consecuencias que a veces son funestas para nosotros. Y por eso es que nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Como que dice, es que me van a prohibir esto. ¿Y para qué piensas en eso, hombre? Deja que Dios lo haga. Y te vas a gozar después cuando veas la victoria en tu vida, si cedes a Él esas situaciones. Continuamos. Entonces, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? ¿De cierto? Otra vez, ¿de cierto? O sea, aquí se cumple aquella palabra que dice lo que estábamos hablando en Corintios 3:18. Todo aquel que cree ser sabio, dice, en la sabiduría de este mundo,
No sabe nada, dice. Hágase ignorante y entonces será sabio. Es que el que sabe, ¿cómo Dios le va a enseñar al que sabe? Pues Dios se precia de ayudarnos a nosotros como ignorantes para que vayamos a hacer, ¿qué dice la palabra ahí? Sabios en la palabra, sabios en lo que hacemos, sabios en nuestra manera de vivir. Esa sabiduría de Dios es importante para nosotros, nos va a dar todos los recursos para entender qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no conviene que hagamos. Cuando vayamos a hacer algo, preguntémosle, Señor, ¿está bien esto que yo voy a hacer? Y en la sabiduría así es. David me agrada porque David con todo lo que iba a hacer consultaba con Dios. Y era rey y tenía todos sus privilegios y prebendas. Pero es bueno siempre, hermano, porque el enfoque de nosotros es nuestro corazón hacia Él, para que Él haga de esa transformación que Él sabe hacer. Y nos va todo eso a servir en nuestras vidas. Y a veces pienso en los ministros, ¿verdad? Yo creo que los ministros, hermanos, el enemigo debe ser más fuerte, ¿verdad? En los tratos para querer derribar la obra de Dios. Y le digo al Señor, ayúdame cada día, Padre, porque esto está fuerte. Y no que yo sea, por eso le digo que yo oro mucho por los ministros. Porque yo sé, hermanos, más dado a Dios usted, que más que viene, más problemas, más situaciones, más dificultades. Pero Él está allí con usted. Y no es usted llevando, es Él que permite que eso pase. Pero Él nos va a ayudar a salir de esas situaciones. ¿Por qué? Porque Él conoce hasta dónde puede llegar ese ataque que viene siempre a nuestras vidas. Siguiendo los demás versículos. Isaías en el capítulo 55, 11, hablando del agua, también ya leímos eso, ya lo sabemos. Pero entonces, hermano, en ese versículo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Eres maestro? Eres maestro. Pablo a los Corintios desde el principio les habló esto, hermanos. Yo quise hablarles a ustedes como ¿qué? Como maduros en la fe. Pero no pude, dice, les tuve que hablar como niños porque contiendas entre ustedes mismos diciendo yo soy de fulano. Y todos, dice, tienen un Dios en toda esa parte y pelean por eso. No pudo Pablo desarrollar tal vez toda la fuerza de la bendición de la palabra que él podía llevar, porque estaba tratando con ¿quiénes? Con niños espirituales, gente inmadura. Quiera Dios que nosotros nos demos cuenta siempre de todo esto, ¿verdad? Y tengamos una convicción correcta y determinada que en lo que creemos nadie nos vaya a quitar nada, porque estamos determinados a seguir en el camino, ni a diestra ni a siniestra. Vamos por el camino recto. Y es ahí, Isaías 35:8. Y habrá ahí camino de santidad. Y Él estará allí. Y no pasará inmundo por Él. Y todo aquel que por torpe que sea, oiga bien, todo aquel que camina por torpe que sea, dice ese versículo, no se extraviará. Así que aunque sea con torpeza, pero vamos por ese camino. Porque vamos creyendo que Él está ahí. Y ese camino está marcado para usted y para mí. Y vamos bien ahí en Él. Vamos viendo entonces todo esto. Y vemos entonces lo que el Espíritu hace, lo que el Espíritu es. Y Efesios dice en su capítulo 1:8, sed llenos del Espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. ¿Y qué decir de Hechos 1:8? Si vamos a Hechos 1:8. Y recibiréis ¿qué? Poder. Pero ese poder es que cuando seas obediente y esperes ese poder. Porque dice que recibiréis cuando venga sobre vosotros ¿quién? El Espíritu. Pongamos siempre, hermano, en todo ataque del enemigo a ese espíritu a trabajar. Y vamos a rechazar todo dardo que venga contra nosotros. Efesios nos manda eso. Hechos nos manda que vendrá. ¿Y para ser qué? Testigos, dice. Míos testigos, mis testigos. O sea, Dios quiere ver vidas cambiadas en nosotros. Dios quiere que se vea la obra de Él trabajando afuera de la iglesia,
al mundo entero para que el mundo entero testifique también de lo que Dios es capaz y ha sido capaz de hacer por nosotros. Y viéndolo ellos, quizá como Nicodemo, las señales y todo, puedan decir algo falta en nosotros. Y busquen, porque eso es lo que Dios quiere, pues. Y para eso es que Dios nos ha dado a nosotros esta palabra, pues. Este es el manual de vida que Dios nos ha regalado. Y qué regalo más grande tenemos. Su palabra, sus promesas, su presencia, ¿qué digo yo? Como dice Colosenses 1, Cristo la esperanza, nuestra esperanza de gloria. Aleluya. ¿No se alegra usted por eso, hermanos? Glorioso es esto. Uno se llena realmente con la palabra. Y entonces, versículo 9, la pregunta de Nicodemo, la vemos del versículo del 10 al 15, la respuesta que Jesús está analizando. Y dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, eres maestro y no sabes esto. Desierto, otra vez la palabra, mire cuántas veces la palabra desierto, otra vez te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Lo que sabemos hablamos. Cristo es la sabiduría y Él sabía lo que decía. Lo que sabemos hablamos. La sabiduría, Él sabe lo que está diciendo siempre, aunque no entendamos bien nosotros lo que Él quiere a veces decir. Pero es para que Él nos va a abrir el entendimiento para que eso ocurra. Porque Cristo es el que sabe lo que está haciendo. Dice, lo que sabemos hablamos. ¿Y qué más dice, hermano? Y lo que hemos visto testificamos. Las maravillas y todo este montón de cosas es el testimonio que ustedes tienen ahí para que vean. Eso testificamos. ¿Y de dónde viene? Pues viene del Padre. Aquí lo vamos a ver. Viene de arriba. Es el Hijo. Y me gusta todo lo que el Señor explica a veces, ¿verdad? Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Hijo a quien lo quiera el Hijo revela. Eso es lo que Dios hace. Lo que Dios hizo en Cristo es revelarse a sí mismo por medio de Él para que ahora comprendamos al Padre. Mateo 11 está eso, ¿verdad? Mateo 11, 25 en adelante. Del 25 al 26, todo eso, ¿verdad? Es la explicación que Cristo da en ese pasaje. Entonces, y Él nos reveló ya al Padre, ¿sí? Nos reveló eso. Y nadie ha visto, y nadie que me ha visto a mí, ese que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. Entonces, todo el desierto, todo lo que y no recibís todavía nuestro testimonio. Cuando Juan preguntó, ¿será el Mesías? Pregunten a ver si es el Mesías, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta? Díganle a Juan lo que están viendo, ¿verdad? El testimonio, para que sepa que realmente se confirma que yo soy el Mesías. Pero no se lo dijo así verbalmente, porque Dios es humilde, pues, para enseñar y para mostrarnos el poder que Él tiene y ayudarnos en ese poder para mejorar nuestras vidas. Ahora vamos a ver a este hombre, hermano, a ver, y terminamos el pasaje, pues. Entonces le dice el Señor, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Imagínense, si Cristo no se hubiera hecho hombre, nunca hubiéramos comprendido las maravillas del reino de Dios. Por eso cuando Él vino al mundo dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Nunca hubiéramos entendido nada, pero Él nos dio todo ese montón de parábolas, el reino de Dios, esto es. Hermanos, y nosotros somos ciudadanos de ese reino. Qué cosas tan hermosas, hermanos. Entonces, si os he dicho cosas terrenales, imagínate, te doy para que entiendas. Si no lo entiendes, ¿cómo te voy a hablar de lo espiritual? Si eres inmaduro, ¿ok? Y el verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso es lo que estamos hablando. Él sabía todo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Él cumplía con la comisión en obediencia a lo que el Padre le mandó a hacer para la comisión. Cristo la hizo perfecta. Porque incluso dice la palabra que yo hablo, no la hablo por mí mismo. El Padre que me la dio, ese es el Padre que habla por mí. Aleluya. Y todavía habla. Qué rico. Podemos tener la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando oímos las predicaciones y salimos satisfechos. Qué bueno que eso se presenta así. Eso necesitamos nosotros.
Ahora vamos a ver a este hombre, ¿verdad? Y el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Acuérdense que la serpiente fue levantada, ¿para qué? Para que todo aquel que fuera picado por una de ellas, Moisés hizo la serpiente de bronce, y todo el que miraba esa serpiente no moría de esas picaduras de la serpiente. Cristo anunciaba la muerte suya, que iba a ser allá en alto, ni en la tierra, ni en el cielo, en el medio, donde no había pecado todavía. Porque abajo había pecado, en el cielo se cometió el primer pecado, la rebelión de Satanás. Entonces, eso es hermoso cuando uno logra ir comprendiendo y llenando el corazón de lo que Dios está dándonos como ese alimento precioso que nos satisface. Para que todo aquel que en el que dice la Biblia aquí, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para una razón, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a ver entonces a este hombre Nicodemo en este mismo libro de San Juan, capítulo 7, versículo 50 creo. 7:50. Y 50, del 50 en adelante lo vamos a leer y termina ese capítulo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Aquí estaban acusando a Jesús porque lo andaban buscando incluso para traerlo preso, ¿verdad? Pero hay una reunión entre ellos, ahí entre los que supuestamente estaban contrarios a lo que Cristo hacía. Y entonces hasta ahí, Nicodemo está ahí en medio. Y Nicodemo da esta opinión entonces a ellos, ¿verdad? Y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, del grupo ese que estaban ahí haciendo algo para contradecir a Dios e ir contra él. Si primero no le, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Preguntas importantes, pero en defensa de Cristo en este momento. Y se respondieron y le dijeron, por eso ellos lo entendieron así, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Cómo se burlaban? ¿Cómo hacían acepción de personas? ¿Cómo calificaban ellos? ¿Cómo ellos diferenciaban lo que ellos eran? Para ellos lo demás era nada. Ahora vamos a ver ese mismo hombre. Entonces aquí vemos que sí trabajó la palabra que Dios puso en él, ¿verdad? Ahora vamos a este mismo libro de Juan, en el capítulo 19. A este hombre lo vamos a ver ahí otra vez. Capítulo 19. Y ese es el efecto que tiene que hacer la palabra en nosotros. Porque todo aquel que tiene un encuentro con Cristo no puede ser igual. Tiene que cambiar esa vida. No vamos a ser los mismos cuando hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Por eso es que es necesario eso, para que vayamos procurando ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Le aseguro que todo aquel que ha nacido de nuevo nunca va a dejar a Cristo. Se salen los que todavía no han entendido esto y que necesitan entenderlo. Pero el que ha creído firmemente, ese no se mueve de ahí, ese desea cada vez más y más y más y más. Y entonces, vemos entonces a Nicodemo otra vez en el capítulo 19 de este libro de Juan, el capítulo, versos de 38 y 39. ¿Qué es lo que nos dice la palabra allí, hermanos? Dije San Juan, ¿qué? 19, 38 y 39. Yo estoy en el capítulo 18. Ok. Después de todo esto, es el versículo 38, José de Arimatea, o sea, después de la muerte de Cristo en la cruz, estos dos hombres llegaron allí. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero que secretamente por miedo de los judíos, otras cosas que no, hermano, no ayudan, es estos temores, máxime cuando usted tiene a Cristo y que Él dice, no teman, hombre.
Este rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero aquí entra ahora Nicodemo. 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. O sea, sí hizo la transformación en la vida de Nicodemo. ¿Entendió este hombre? No dice la Biblia que era fariseo. Yo pienso que a lo mejor, no sé, la Biblia no nos dice eso. No sabemos si siguió siendo maestro solamente de la ley y ahora a lo mejor en la ley explicaba algo más, si es que continúa haciéndolo así. Pero es que es bueno. Nosotros no tenemos temor de hablar lo que la palabra de Dios dice. El Dios respalda su palabra. Hacemos bien en creer en ella. Entonces, al final de esto, como conclusión, preguntémonos, ¿realmente hemos nacido de nuevo? ¿Hemos visto el cambio que Dios ha hecho por medio de su Espíritu en nosotros? Todavía tenemos esas cosas que practicábamos antes y que de repente las queremos traer a la iglesia. Reprendamos todo eso. Y Dios va a respaldarnos. Dios va a respaldarnos. Lo necesitamos a Él para que Él haga esa transformación y tener ese encuentro personal como lo tuvo Nicodemo. Vamos a pedir, a orar. Vamos a ponernos en pie. No sabían que esto era así, pero Dios lo trajo así, hermano, porque Dios lo puso en mi corazón de esta manera. Pero yo pienso que es importante porque nosotros tenemos que ir siempre tratando de ir paso a paso, avanzando en nuestra vida, sabiendo que Él va siempre adelante y Él es nuestro guía en todo.